Es un placer y un honor de parte del Señor por poder anunciar la palabra de Él en esta preciosa noche, que ha sido tan maravillosa que se me ha concedido el privilegio de ser yo el que comparta la palabra de nuestro Señor y Salvador. Amén. Hoy en esta preciosa noche yo les quiero compartir bajo un tema: sufrir por Cristo. Sufrir por Cristo, este es el tema que vamos a estar viendo en estos minutos que los resta del culto. Y yo quisiera hacer una pregunta: ¿cuántos quisieran dar su vida por Cristo? ¿O cuántos quisieran anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz? Amén. La iglesia debe estar preparada para decir con un amén cuando se hace un tipo de preguntas como esta. Antes de empezar, les voy a pedir que inclinen su rostro ahí donde está y vamos a elevar palabra de oración para que sea Dios tomando el control de lo que vamos a estar hablando y aprendiendo en esta noche. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Muchas gracias te damos, Señor, por conceder el privilegio de estar una vez más en tu casa de oración para alabarte, para glorificarte y para exaltar tu nombre con nuestras vidas, con nuestras voces, Señor, en esta hora. Así, Señor, yo te presento mi vida delante de ti, presento la palabra que va a ser hablada, Señor, por mí en esta hora. Señor, te pido que seas tú hablándolo a nuestros corazones, a nuestras mentes, Señor, y que esta palabra, Padre, pueda quedar en nuestros corazones y pueda germinar, Señor, y dar fruto al 100%. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén y amén. En cierta ocasión, la reina Isabel iba naufragando con sus soldados, iban a la guerra, iban a luchar con pueblos enemigos, y cuando llegaron a tierra de pueblos enemigos, la reina Isabel vino y quemó los barcos en los cuales ellos iban, y le dijo a su ejército: la única manera de salir con vida es ganando la batalla y llevando los barcos de vuestros enemigos. Ninguno puede retroceder porque va a morir. Ninguno se puede rendir porque va a morir. Así es de que sí o sí debemos de ganar la guerra y ser salvos y llevarlos los barcos de los enemigos. Así que el tema que yo les traigo, le dije que era sufrir por Cristo. Cuando escuchamos un tema así, los ponemos un poco tensos al saber que viene después. Estamos acostumbrados a escuchar temas: que Dios es amor, que Dios es misericordioso, que Dios nos cuida, que Dios nos protege, que Dios está pendiente de nosotros. Pero ahora se nos da vuelta la página. Ya no es Dios con nosotros, sino nosotros para Dios, para sufrir por la causa de Cristo, por el evangelio de vuestro Señor Jesucristo. Quiero llevarlos ahí a la palabra. Vamos a ir a Primera de Pedro 4:16. Cuando lo tengan, por favor, me contesta con un amén. Primera de Pedro 4:16 dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Dice el 17: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hoy, esta preciosa noche, yo les quiero hablar de 3 razones por las que debemos de sufrir por Cristo. Vamos a estar hablando de 3 razones por las que debemos de sufrir por Cristo. Y la primera razón que yo les traigo por las cuales vamos a sufrir es porque ya no somos esclavos del pecado. Esta es la primera razón: ya no somos esclavos del pecado. Vámonos ahí a Gálatas
4:7. Gálatas 4:7. Cuando lo tengan, por favor, me contesta con un amén. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Dije que el primer punto era, la primera razón por sufrir por Cristo es que ya no somos esclavos del pecado. ¿Por qué puse esta razón? Porque vino Jesucristo a la tierra y los hizo libres. Vino a quitar nuestra culpa de pecado, los vino a limpiar, los vino a purificar prácticamente, que ya no hay pecado en nuestra vida. Pero aquí está el problema, que el pecado te sigue queriendo esclavizar, el pecado te sigue queriendo volver o que te vuelvas al tiempo en el cual estabas esclavizado por él. Y esta es una lucha que tiene el cristianismo con él mismo, que el pecado está queriéndolos esclavizar nuevamente cuando Dios ya los hizo libres, cuando Dios ya los limpió, ya los purificó, pero el pecado quiere que tú te sigas envolviendo y sigas practicándolo y volverte esclavos de él. El pecado a menudo causa muchos problemas en el mundo entero. Causa divisiones entre familias, separaciones de matrimonio, causa la muerte de muchos jóvenes, mujeres y niños en el mundo entero. Por causa que el pecado te esclaviza. El pecado te esclaviza y te provoca la muerte. Entonces, ya no somos esclavos del pecado. Nosotros debemos de luchar para que el pecado no vuelva a nuestra vida. Debemos de luchar con nuestras tentaciones, con nuestras pruebas, con nuestras dificultades diariamente. Como cristianos leímos, vamos a padecer. Amén. Como cristianos vamos a sufrir por la causa de Cristo, porque el enemigo no quiere que vayamos del lado de Cristo, sino quiere que vayamos del lado de Él. Pero leímos en el versículo que decía, no somos esclavos, sino hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Esto es lo que el cristiano debe tener en mente. Que si ya no somos esclavos del pecado, pues somos hijos de Dios. Y si nosotros somos hijos de un rey, nosotros venimos a ser sus príncipes. Amén. En el cual vamos a luchar por ese trono, vamos a luchar por nosotros llegar a ser rey juntamente con Jesucristo. Vamos a luchar por la salvación, vamos a luchar por las moradas que Dios los tiene preparados allá en los cielos. Pero esto no es tan simple ni tan fácil como se está oyendo. Luchar por Cristo es dar su vida por Él. Es entregarse, es esforzarse, es perseverar en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de la escasez, en medio de cualquier situación en tu vida. Porque ya no somos esclavos, porque ya no somos condenados a muerte, porque Cristo nos liberó. Ahora somos hijos de Dios y Dios mora en vuestros corazones. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El enemigo no va a poder contigo, porque mayor es el que está con nosotros que con el que está en el mundo. Amén. Entonces ya no somos esclavos, somos hijos de Dios hoy. Y si hijos, también herederos. Si en esta tierra llena de cuantas maldades, llena de pecado, nosotros sufrimos, nosotros padecemos por causa de Cristo, por llevar el evangelio de Cristo, o por esforzarlos a perseverar aún en la escasez, perseverar aún en la enfermedad, perseverar en las dificultades de vuestra vida.
El cristiano debe aprender a soportar tentaciones y ser más que victoriosos en ellos. Porque las tormentas pasan, las tempestades pasan. Y si nosotros los dejamos arrastrar de las corrientes del mundo, envolviéndolos nuevamente con el pecado, queriéndolos volver a esclavizar del pecado, los va a llevar a la muerte. Para pasar al segundo punto, debemos de tener en mente que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, tenemos las armas de vuestro Padre que pelean a favor de nosotros. Tenemos la protección de un rey que está en los cielos, el cual dice en Éxodo 14:14 que Él peleará por vosotros y nosotros estemos tranquilos, porque Dios pelea por nosotros. Entonces, el pecado siempre los va a acusar por esclavizarlos. El pecado siempre te va a traer en mente el pasado, te va a traer en mente el fracaso en tu vida. Y siempre te va a decir estas palabras, que tú no vales, que tú no sirves y que tú no puedes. Estas son las palabras de Satanás al cristiano, diciéndole que tú no vas a perseverar hasta el fin, diciéndote que tú no vas a poder ver el reino de los cielos, diciéndote que tú no vas a poder soportar la prueba o la dificultad o la hambre. Estas son las palabras que el enemigo, y muchas veces como cristianos, estas palabras que el enemigo los dice, los debilita, nos pone a temblar y queremos tirar la toalla, como se dice. El pecado siempre va a poner desánimo en tu vida, haciéndote creer que no eres libre para adorar a Dios, haciéndote creer que siempre vivís esclavizado por X razones. Vamos a la segunda razón. Dije que la primera razón era que ya no somos esclavos del pecado. Amén. Estas son luchas personales de nosotros, espirituales prácticamente constantes en nuestra vida. Pero hoy vamos a ver luchas físicas, o que las podemos ver, que los pueden pasar. Y el segundo punto es que ya no somos, de lo que vamos a padecer por Cristo. La segunda razón es por enseñar a otros de que ya no son esclavos. Dije la primera, por la cual íbamos a sufrir porque ya no somos esclavos del pecado. Hoy se nos da vuelta la pregunta. Por enseñar a otros de que ya no son esclavos. Vamos a la Biblia, a 2 Timoteo. 2 Timoteo 2, del 2 al 3. Dice la palabra de Dios: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargo a hombres, obviamente, y mujeres, fieles que sean, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Dije que la segunda razón era por enseñar a otros de que ya no son esclavos. Aquí viene Jesucristo y lo dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargo. ¿A quiénes Jesús lo encargó? A la iglesia, a sus discípulos, a sus seguidores. Que a esto encargo que sean fieles y idóneos también para enseñar a otros. Y sigue el versículo: tú pues sufre penalidades como buen soldado. La iglesia o la humanidad o
nosotros los cristianos, para traerlo más aquí, cuando nos damos cuenta que ya no somos esclavos del pecado, que ya no somos esclavos de la condenación, también debemos de dar cuenta que si Dios los libertó, Dios nos encarga algo que el cristiano debe hacer. Mateo 28:19 dice: id y predicad el evangelio a toda criatura, y enseñándoles que guarden las cosas, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea que el cristianismo no se queda solo en venir a la iglesia, venir a cantar, venir a adorar, venir a aplaudir, sino es más allá. La iglesia fue llamada a salir afuera, a salir a enseñar a los demás que hay un Jesucristo que vino a pagar el precio por sus vidas, que vino a dar su vida para que ellos también ya no sean esclavos y ellos vengan a ser hijos de Dios. Pero vamos a sufrir en este punto. ¿Quién dice que es fácil andar evangelizando? ¿Quién dice que es fácil hablarle la palabra de Dios a otro? Cuesta. Por eso muchos de nosotros no lo hacemos, porque tenemos muchas cosas que hacer, materiales tal vez, o en nuestros hogares, y nos cuesta salir a enseñar a otros que ya no somos esclavos, a enseñar a otros que Dios los liberó. Nosotros, los muchachos del bíblico, para reforzar la predicación voy a contar un poco esto. Nosotros siempre los viernes nos vamos a evangelizar, viernes en la tarde, sábados y domingos, y regresamos el lunes. Son 4 días prácticamente que nos tiramos en las calles afuera evangelizando, y nos hemos dado cuenta de algo, que llevar la palabra de Dios a otras personas no es fácil. Hay personas que te insultan. De hecho, por experiencia lo cuento, hay personas que vienen, te tiran la puerta, te echan los perros, te insultan. De hecho, una vez hasta una cabra lo siguió. Lo siguió una cabra que se llamaba Lucero. Óigase bien cómo se llamaba Lucero. Lucifer prácticamente. Mientras hemos andado evangelizando, hemos andado debajo de agua, de tormentas, hemos andado debajo del sol, hemos andado con sed, pero hemos andado esforzándolos por llevar la palabra a otro. No lo digo por justificarlos, sino lo digo para enseñar, para decirles que enseñar a otros no es nada fácil. Pero la iglesia ha sido desafiada para enseñar a otros. Dice: lo que has oído de mí, dice Jesucristo, le dice Pablo, a Timoteo, esto encargo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Y esto la palabra los desafía a nosotros, que nosotros debemos de enseñar, porque la iglesia debe parir, la iglesia debe estar reproduciéndose, porque somos ovejas, pero ovejas no estériles, sino ovejas que reproducen, ovejas que paren hasta 2 en un solo parto. Debemos de ser, amén. No debemos de ser ovejas estériles, sino ovejas que se reproduzcan. Y vamos a padecer en todo esto. Pero vayamos ahí a Hechos 14. Hechos 14, 21 y 22. Dice: y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, y confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario
que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Porque es necesario, después de muchas tribulaciones, entremos en el reino de los cielos. Prácticamente, aquí cambié la perspectiva del cristiano que solo se va a mantener alegre, gozoso, como muchos lo enseñan como doctrina, diciéndole el cristiano debe estar aburrido, cierto, pero el cristiano va a padecer como cristiano. El cristiano va a padecer por la causa de Cristo. Y muchas veces no queremos escuchar temas de estos, porque los remuerde el corazón, nuestra conciencia, cuando no ponemos en práctica esto. Entonces vamos a sufrir por enseñar a otro. Pablo fue arrastrado, dice, mientras enseñaba a esta ciudad de Listra. Dice que lo sacaron los fariseos y lo arrastraron y lo echaron fuera de la ciudad. Pero vino Pablo, dice, se sacudió el polvo y se fue a meter, porque él sabía que era necesario padecer por la causa de Cristo, porque un galardón le esperaba allá en los cielos, porque él sabía quién le había llamado, porque él sabía quién lo había sacado de las tinieblas a la luz. Amén. Y nosotros sabemos quién nos sacó de las tinieblas a la luz. Amén. Debemos de saber, Jesucristo. Y vamos a padecer por la causa de Jesucristo. Vamos a padecer por llevar la palabra a otros, por enseñar a otros. Es tan difícil, dije, enseñar a otros, que hay que rogarles, hay que andarlos chineados casi, hay que... ¿Sabe? Es tan difícil que muchas veces hasta los quitan la paciencia, porque se les enseña y se les enseña y muchas veces lo toman como nada. Pero déjame decirte que con lo que hacemos, el reino de Dios nos espera con alegría. Jesucristo y los ángeles los esperan con alegría. Porque no los detenemos aún en las enfermedades. Porque no los detenemos de anunciar el evangelio de Dios aún en las dificultades. Porque no los detenemos en ir y ayudar a otros. Porque no los detenemos en ir debajo del sol quemándose, que a muchos no les gusta, ir a enseñar a otros. Déjame decirte que es costoso. No es fácil ir a debajo de una tormenta, todo con frío, por ir a visitar a uno que se hace el rogado para que les enseñes. Y sabe que esto muchas veces trae desánimo a tu vida, porque el enemigo te hace saber, te va a hacer saber que nada estás haciendo, que no estás viendo los frutos, pero tu éxito es llevar la palabra. Dios es el que va a hacer la obra. Amén. Bien. Porque es necesario, dijeron los discípulos de Jesús, que después de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Si yo dijera cuántos hemos pasado por tribulaciones, yo creo que todos me levantarían la mano aquí. Pero yo les quiero decir, ¿cuántos vinieron al evangelio sin antes alguien llegó a tocar la puerta de tu casa, o alguien te detuvo y te dijo, mira lo que dice la palabra de Dios? Yo creo que a todos se nos llegó alguien, y te fue a tocar la puerta de tu casa y te dijo, hey, mira, hay un Jesucristo que vive y te quiere dar salvación. Pero hoy vemos que los convertimos a Él.
Pero hoy vemos que Pablo le dice a Timoteo, tú pues, lo que has oído de mí es tu encargo a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otro. La iglesia debe estar en un círculo. Si te enseñaron, estás comprometida a enseñar. Si alguien llegó a tocar tu puerta de tu casa, estás comprometido a que nosotros vayamos y toquemos la puerta a otro. Amén. Porque los discípulos dice que se metían en concilios, se metían a donde no los querían por predicar el evangelio de Dios, porque ellos sabían que para eso Dios los había llamado. Pero para no aburrirles tanto, vamos al tercer punto. Perdón, a la tercera razón por la cual debemos de sufrir por Cristo. Y la tercera razón es por amor a Cristo. El cristiano va a padecer por amor a Cristo. Por amor a Cristo vamos a sufrir. Vamos a padecer. Vamos a ser insultados muchas veces. Vamos a ser perseguidos por amor a Cristo. Y algo que a mí me llama mucho la atención es que los discípulos, por amor a Cristo, no les importó dar la vida, no les importó ser arrastrados, ser golpeados, ser insultados, ser metido a cárceles, ser metido a fosos de leones, ser metido a hornos de fuego, por amor al evangelio de Cristo. Porque ellos sabían que si padecían por Cristo, una recompensa grande tendrían en los cielos. Porque ellos sabían y tenían presente en su corazón que si sufrían por amor al evangelio de Jesucristo, una corona de vida eterna les esperaría. Y hoy la iglesia va a sufrir por Cristo. Y vemos que muchos discípulos, por amor a Cristo, no les importó dar la vida. Como decir, Mateo lo decapitaron por amor a Cristo. Lucas lo metieron en tinajas de aceite por amor a Cristo. Marco lo arrastraron y lo mataron por amor a Cristo. Pedro lo crucificaron por amor a Cristo. Santiago fue arrojado más de 100 metros del pináculo del templo por amor a Cristo. Y nosotros, por amor a Cristo, ¿qué hacemos? Muchas veces no los queremos ni salir a solear. Muchas veces no queremos salir de nuestras casas. Muchas veces no queremos ni venir a la iglesia. Muchas veces estamos acomodados en nuestros hogares y no queremos esforzarlo. Pablo, por amor a Cristo, fue torturado y después lo decapitaron. Bartolomé, por amor a Cristo, fue desallojado y muerto con un látigo por amor a Cristo. Y no les importó dar la vida por amor a Jesucristo. No les importó padecer por amor a Cristo. No les importó ser muertos por amor a Cristo. Y hoy la pregunta es, quiero que nos hagamos una autoconfrontación en nuestra vida y digamos, ¿qué he hecho yo por amor a Cristo? ¿O qué estoy haciendo yo por amor al evangelio de Jesucristo? ¿Qué hacemos por amor a Jesucristo? ¿Será que la iglesia está preparada a sufrir por la causa de Cristo, por la causa del evangelio? ¿Será que la iglesia está preparada? Cuando digo iglesia, los hablamos a nosotros mismos. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. ¿Será que la iglesia está preparada a salir y enseñar lo que les fue encomendada? ¿Será que la iglesia pues está dispuesta a dar su vida
por amor a Cristo. De hecho, nosotros vivimos en un país que todo lo es permitido. De hecho, hay muchos países desarrollados como Corea del Norte, como Somalia, Afganistán, donde misioneros son arrastrados, son apedreados, son encarcelados por llevar el Evangelio de Jesucristo. Son muertos, son quemados por llevar el Evangelio de Jesucristo. Y déjame decirte que si matan a 2, van 3 al siguiente día por amor a Jesucristo. No les importa dar la vida. Y nosotros que vivimos en un país que podemos tirar Biblias a lo loco y nadie nos va a decir nada. Podemos llevarle una Biblia a cada casa de cada persona y nadie nos va a decir nada. Y muchas personas esconden para traficar Biblias, para meter Biblias a estos países. Los hacen por subterráneos, solo por ir y enseñarles a otros que ya no son esclavos, solo por ir a enseñar a otros del amor de Cristo. Y nosotros, ¿qué hacemos por amor a Cristo? En estos países matan a los misioneros por llevar la palabra de Dios. Y si no me cree, búscalo en internet o mira a la ventana 1040 y te darás cuenta de lo que sucede aquí. Estas personas no les importa dejar familias, no les importa dejar hijos por ir a predicar el Evangelio a estos lugares, a estos países. No les importa dejar sus tierras natales, dejar sus hijos, sus mujeres, por ir a predicar el Evangelio. Y tal vez no regresan a sus casas, no vuelven a ver a sus hijos o a sus esposas. Pero por amor a Cristo lo hacen, porque ellos comprendieron que es necesario sufrir por Cristo, porque un galardón nos espera, les espera a ellos también allá en los cielos. Y nosotros debemos de aprender que por amor a Cristo vamos a sufrir. Muchas veces sentimos el llamado de Jesucristo a salir a enseñar a otros, pero muchas veces los aguantamos y retenemos lo que Dios pone en nuestra conciencia, en nuestro corazón. Muchas veces personas han sentido el llamado de ir a evangelizar, pero solo se han quedado con la emoción en sus vidas, solo se han quedado con ese pensamiento. Pero Dios ahora te quiere desafiar a que tú vayas y prediques el Evangelio, a que tú vayas y enseñes a otro, a que tú vayas y, si es posible, te toca sufrir por amor a Cristo, hazlo sin miedo. Dije en la anécdota en la historia que contaba de la reina Isabel, que ella quemó los barcos de Jesús, en los cuales ellos iban, y el único motivo para regresar con vida, para regresar a ver a sus hijos, a sus esposas, era con los barcos de los enemigos. Nosotros peleamos con Satanás día a día. Nosotros peleamos constante con nuestra propia carne día a día. Pero la única solución de poder ir a ver a nuestro Padre es perseverando hasta el final, como dice Mateo 24:3. Yo no sé a cuántos hemos sentido el llamado de Jesús a salir a evangelizar, a salir a anunciar, a ir a dar tratados a las casas de otros, a enseñar a otros, a tomarlos el tiempo, a despojar un poco de nuestros quehaceres, ir a sentarse con otros, a enseñarles la palabra de Dios. Muchas veces sentimos eso en nuestro corazón, pero rechazamos el llamado, rechazamos lo que Dios nos encomendó a hacer. Yo quiero, iglesia, que te pongas en pie. Y si tú has sentido en tu corazón
el llamado de Jesucristo y te has quedado por ciertas ocasiones, déjame decirte que aquí está el pastor para que anime, te imponga las manos como los discípulos y anime tus ánimos. Y vayas preparado a enseñar a otros. Yo no sé si hay alguien que quiere pasar para que los pastores, o el pastor, perdón, ore por su vida, ore para que Dios la fortalezca o lo fortalezca con su espíritu y esté dispuesto para ir a enseñar a otro, esté dispuesto para ir a sufrir por la causa de Cristo, esté dispuesto por ir a llevar el evangelio a Jesucristo. Es posible a los lugares peligrosos, es posible donde te amenacen de muerte. Pero déjame decirte que el cristiano va a padecer. El cristiano va a padecer por amor a Cristo. Ahí donde estás, inclina tu rostro. Vamos a orar. Vamos a decirle al Señor que fortalezca nuestros ánimos, que fortalezca nuestras vidas para seguir anunciando de su palabra, para seguir anunciando de su evangelio a donde quiera que vayamos. Padre que estás en el cielo, Señor, muchas gracias por tu palabra, porque tú nos has enseñado que es necesario padecer por tu causa, porque tú nos has enseñado en esta noche, Señor, que después de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Muchas veces nos acomodamos en nuestras casas, Señor. Muchas veces, Señor, por hacer nuestros quehaceres terrenales, Señor, los descuidamos de ti, Señor. Los descuidamos del mandato que tú nos has encomendado. Pero aquí estamos, Señor, pidiéndote perdón, Señor, porque muchas veces no cumplimos con el llamado que tú nos has encomendado, Padre. Pero, Señor, te pido que tú lo fortalezcas de poder, lo fortalezcas, Señor, de ánimos a nuestras vidas.